salvajes en este día lunes. Primer día de la semana estamos con Francisco Javier Quintana, primer candidato a legislador del PRO por la Ciudad de Buenos Aires actualmente. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está la situación? Pasó un poquito el agua, bajó la espuma. ¿Cómo quedó el PRO después de esa, no vas a decir que no, pero esa paso atípica que tuvieron entre Rodríguez Larreta y Michetti? No, en realidad coincido. Para nosotros fue una paso atípica, fue una primera experiencia para una fuerza política joven, en donde vivimos momentos de tensión que hoy nos encuentran trabajando todos juntos, y creo que eso se vio reflejado en los últimos días a partir de las declaraciones de la propia Gabriela Michette, e inclusive de alguna foto conjunta con Horacio. Decía recién, trabajando todos juntos por la candidatura de Horacio y de Diego Santilli, que además ya está confirmado como su compañero de fórmula, ¿no? Y cuando ves que, se ha planteado, yo lo decía recién, estuvo reunido Macri con Bernstein y con Fraga, y decía eso, y se nos exigen mucho. ¿Te parece eso, que al PRO se le exige más que a otros espacios, en ese sentido? Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que dimensionar el valor y el aporte del PRO a la política contemporánea. Yo creo que post-crisis del 2001 probablemente sea el único partido político que ha logrado romper con el bipartidismo en nuestro país, y por otro lado además el único que ha logrado salir del excesivo personalismo de todas las fuerzas políticas que nacieron de la democracia, de la vuelta a la democracia de esta parte. En consecuencia, ¿qué sentimos? Sí, que probablemente haya más miradas puestas sobre nosotros que sobre otras fuerzas políticas, y probablemente un mayor nivel de exigencia, y está bien de última que así sea, porque creo que tiene que ver también con las expectativas que nosotros generamos, un poco como cambio o como reestructuración del mapa de la política argentina. Ahora, es verdad, la verdad es que nosotros, y esto lo venía diciendo el propio Mauricio, hemos atravesado una situación particular, pero que ahora de nuevo nos encuentra probablemente dando ejemplo de cómo nosotros queríamos estar, que tenía que ver con un partido político unido detrás del que triunfe el pasado 26 de abril. Y algunas miradas también están puestas en quién va a ser el compañero de fórmula de Mauricio Macri, compañero o compañera, porque Gabriela dijo que no, pero quedó el escenario un poco abierto ahí. Sí, es cierto que eso hoy no está definido, por lo menos no está explicitado, más allá de que Mauricio ha sostenido que él ha tomado una decisión, que él tiene un nombre de su preferencia para ocupar ese lugar y que cuando él crea conveniente lo va a comunicar. Probablemente tenga que ver con representar al PRO o lo que se denomina PRO puro. La verdad que esa es una discusión que yo desconozco si al día de hoy está saldado o no. Ahora creo que también es secundaria. Por lo menos yo soy de la idea que uno de los principales aportes de Mauricio a la política actual tiene que ver con el armado de equipos, y esto es en general reconocido. En consecuencia, creo que quien él crea que es su mejor compañero de fórmula va a representar un poco eso, digamos, ¿no? Y además creo que va a tener una tarea sumamente desafiante en términos de el cambio de paradigma con respecto al vicepresidente que le va a tocar suceder también. Y me parece que en eso nosotros vamos a poder dar una señal que tenga que ver con algunos valores como la transparencia o el respeto a las instituciones, que van a cambiar al actual gobierno o a la actual gestión. ¿Ves alguna posibilidad que Lustó gane en la Ciudad de Buenos Aires, que le gane a Horacio? No, nosotros partimos de la convicción de que los vecinos van a renovar el acompañamiento que tuvieron con nosotros el pasado mes de abril, y que probablemente eso se va a traducir en aún un mejor resultado. ¿Primera vuelta? No necesariamente en primera vuelta, pero sí tratar de que el resultado de las PASO sea el piso de cara a la elección general. ¿Por qué? Porque nosotros percibimos una evaluación y un acompañamiento de los vecinos a esta gestión muy contundente. Esta gestión ya ha definido quiénes van a ser sus candidatos, así que esperamos que eso se traduzca en aún una mejor intención de voto de la fórmula Rodríguez Larreta Santilli de cara al 5 de julio. A nivel nacional, el PRO mira de cerca, de lejos, de costado la situación del Frente Renovador. No, yo te diría, Anita, que no la miramos. Y no la miramos porque tenemos la atención puesta en nuestra propia construcción, en nuestro propio crecimiento, en consolidarnos en el interior del país. Digo en el interior del país porque nosotros hemos nacido como una fuerza política en la ciudad de Buenos Aires, con mucha atención y con mucho interés en lo que pase no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en algunas provincias del interior del país donde creemos que podemos ser gobierno, no solo pensando en el próximo gobierno nacional, sino también en eventuales
gobiernos provinciales que puedan ser de nuestro signo político o de dirigentes políticos aliados. Córdoba, Entre Ríos, ¿qué más? Córdoba, Entre Ríos, bueno, obviamente lo de Mendoza, que tiene que ver con un aliado. Más UCR ahí, ¿no? Por eso hablaba, Sí. tiene que ver con un aliado, pero vos sabés, Iván, que el propio Cornejo ha dicho desde el principio que considera al PRO un aliado privilegiado, es Sin decir, duda. nos ha puesto a nosotros en una posición preponderante frente a cualquier otra fuerza política. Lo mismo podría ocurrir en una provincia como La Rioja. Yo estuve el pasado fin de semana por allá, donde el candidato también es radical, pero ha dicho públicamente que su candidato presidencial va a ser el que surja del frente electoral entre PRO, UCR y Coalición Cívica. ¿Quién está en la... ¿Martínez es? Julio Martínez, el diputado nacional Julio Martínez, es un diputado nacional del radicalismo, alineado o identificado con la conducción partidaria, con Ernesto Sanz, de ahí también que él sostenga que su candidato a presidente va a ser el que triunfe en agosto, ¿no? En nuestro esa frente electoral. Fran, una chicana que se le hace al PRO, dice, bueno, hay el kirchnerismo o el Estado Nacional o INDEC, llamarle como quieran, no dan los números de pobreza. En la ciudad de Buenos Aires se tocaron los números de mortalidad infantil. Obviemos eso. Vamos a la pobreza. Dice, el PRO no puede resolver los problemas de los manteros de la calle Florida y quiere resolver el tema de la pobreza. ¿Qué responden? Bueno, mirá, yo te diría que los grandes problemas o los principales problemas de esta ciudad nosotros los hemos solucionado, o por lo menos queremos ir por el buen camino a lo largo de estos 8 años. Quiero decir, nosotros, si vos te fijás, probablemente en los temas que más preocupan a los porteños, como puede ser, por ejemplo, la seguridad, el transporte o la basura, en todos hemos tenido planes integrales para solucionarlos. Ahora, nosotros podríamos haber elegido el camino más fácil, que tiene que ver con deslindarnos de responsabilidades, con acusar al gobierno nacional, en el caso de la policía por ahí es el ejemplo más visible, y sin embargo hicimos todo lo contrario, que elegimos un camino más arduo, un camino que lleva más tiempo, pero que en definitiva va a brindar soluciones concretas a los porteños, como es la creación de la Policía Metropolitana, como es en el tema del transporte, un plan integral que incluye el Metrobús, que incluye los carriles exclusivos, que incluye apostar por las bicisendas como medio alternativo, en el caso por ejemplo de la basura, como vos sabés, la contenerización en origen, la separación de residuos, las plantas de tratamiento en el ámbito de nuestra propia ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la verdad que le hemos hecho frente a los principales problemas de la ciudad de Buenos Aires, a punto tal que hoy creemos que los vecinos valoran eso y que van a volver a acompañarnos el 5 de julio. Bueno, este modelo de gestión pretendemos llevarlo a nivel nacional. Recién hablabas del plan integral de transporte público, que es una de las principales cuestiones que le preocupan a los porteños y, ¿por qué no?, los que vienen de provincia a la ciudad. Digo, ¿por qué ahora y no antes? Cuando se le hace críticas al kirchnerismo, por lo general se le hace por ese lado también. ¿Por qué ahora y no antes? Digo, un megaproyecto de construcción debajo de la 9 de julio que va a llevar 6, 7, 8 años. Bueno, por dos razones, Anita. La primera, porque nosotros miramos las políticas como políticas de Estado y no como políticas meramente electorales. En consecuencia, probablemente estamos encarando una obra que le tocará inaugurar al próximo jefe de gobierno y lo hacemos también con una mirada que trasciende una gestión de gobierno. Ahora, ¿por qué tomamos la decisión de implementar esta acción ahora y no antes? Porque este anuncio es consecuencia de muchas otras decisiones que ya implementamos. Por ejemplo, de que haya un Metrobús en la 9 de julio, por ejemplo, que haya una terminal subterránea para todo lo que son combis, por ejemplo, la extensión de la línea de subtes. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder anunciar lo que anunciamos fue necesario que previamente se tomen otras decisiones y se implementen otras obras. Así que lo que van a poder disfrutar los porteños y también, como vos bien decías, los vecinos del conurbano de la provincia de Buenos Aires va a tener como consecuencia años de política pública en materia de transporte consensuado y con un plan detrás. Vamos a conceptualizar un poco, a irnos un poquito de la coyuntura. Habla de lo de la izquierda, la derecha, no se termina de reconocer. Y te lo digo así a grosso modo, simplificando, y me puede volver el palo sin problema. El PRO tuvo la UCEP. Tiene un candidato a gobernador que seguramente va a ser gobernador en Santa Fe, que cree que la educación va por el camino del cinturón. El correctivo. De ese tipo de correctivos. El candidato en Córdoba le dicen el milico. Macri dijo que quiere sacarle el cepo, lo que sería una transferencia de ingresos para algunos sectores que no son los sectores más desposeídos. Melconian que las paritarias no tienen que existir. ¿Cómo entiende la ciudadanía que ese espacio no es un espacio, como se dice en España, de derechas? Bueno, yo te diría, devolviéndote la enumeración, dos cosas. La primera, que difícilmente hoy un votante a la hora de definir su voto lo haga según categorías ideológicas. Me parece que la gente ya no vota en función de la derecha o de la izquierda, sino que vota en función de quién cree que le va a resolver sus problemas, a punto tal que creemos que eso es hoy lo que valoran buena parte de los porteños. Nosotros
entendemos que la aprobación de esta gestión está en el orden del 70%, y ese 70% no es ni de derecha ni de izquierda. Es un 70% de los porteños que ven que esta ciudad está mucho mejor que la ciudad que recibió Mauricio Macri allá por el 2007. Ahora, cuando vos, por ejemplo, recordás la implementación de inglés desde primer grado, cuando vos recordás en todas las escuelas públicas de la ciudad el plan Sarmiento de una computadora por alumno, cuando vos mirás la apuesta permanente al transporte público en desmedro del auto particular, digo, cuando vos empezás a enumerar esas acciones, la verdad es que es difícil catalogar a este gobierno como un gobierno de derecha. En todo caso, habría que catalogarlo como un gobierno que está cerca de quienes más lo necesitan. Y si a esto le sumás, por ejemplo, trasladar la sede del gobierno de la ciudad a un barrio históricamente postergado como Parque Patricios, o priorizar el sur de la ciudad en general, con una política que va desde tasas subsidiadas en el caso del Banco Ciudad hasta inversiones en nuestra política de distrito, el tecnológico, el de las artes o el audiovisual. En definitiva, ¿vos qué decís? Bueno, decís, este es un gobierno que ha tratado de acortar la brecha histórica entre un sur más postergado y un norte con mayor y mejores accesos. Por eso gana también, ¿no? Bueno, ganó todas las comunas, el PRO, y hay cuestiones que por ahí no se ven, no la vemos nosotros, no la decimos porque no son tan taquilleras, que es que había un problema, nombraste a Parque Patricios, por ejemplo, había un problema con, corregime si me estoy equivocando, pero creo que con la circulación de camiones, y esa cosa así de pequeña que puede parecer, la corrigió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también ganó en aquella comuna, digamos. Sí, efectivamente, vos lo decías recién, Iván, nosotros ganamos en las 15 comunas, ganamos en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, y para que lo podamos dimensionar, sobre 776 mesas electorales que hay en la ciudad, el PRO triunfó en todas menos en 5. Con lo cual, evidentemente, es un triunfo que cruza absolutamente todas las clases sociales y que evidentemente se ve bien valorada como gestión, tanto por aquellos de mayor poder adquisitivo como aquellos que están en una situación más postergada o más desventajosa. En consecuencia, evidentemente, catalogar a este gobierno desde un signo ideológico a mí me parece un error. En todo caso, lo que hay que hacer es analizar las políticas públicas que hemos implementado a lo largo de estos 8 años y ver si los porteños se sienten conformes o no. A la luz del resultado, evidentemente nosotros creemos que sí. Uno supone que sí. ¿Pero existe o no existe la izquierda y la derecha en Argentina? Por eso, perdón, insisto, partidos nosotros, con vocación de poder, te estoy hablando. Por eso, nosotros creemos que hoy no existe esa definición a partir de categorías ideológicas. Nosotros creemos que eso no se traduce además en un plan de gobierno. Si vos analizás nuestra gestión a lo largo de estos 8 años, vas a tener medidas que difícilmente las puedas ubicar en una determinada categoría ideológica, que era un poco lo que yo les explicaba recién. En consecuencia, a mí me parece que eso termina siendo un argumento romántico, un argumento simpático, un argumento seductor para determinado público, determinado perfil, que de nuevo creo que cada vez es más marginal, porque cada vez son más los argentinos que no votan ni deciden en función de supuestas categorías, sino a partir de quién creen que le va a garantizar vivir un poco mejor que como vivían hasta ahora. Sí, de hecho era el argumento de Mariano Recalde, del kirchnerismo en realidad, que hablaba del proyecto neoliberal y demás. Se ve que no tuvo tanta recepción entre los porteños aquí, valga la redundancia, en la Ciudad de Buenos Aires. Fran, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, como siempre. Lo vamos a volver a invitar seguramente las próximas semanas a Francisco Javier Quintana, primer candidato a legislador por el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alguien que, es cierto, me dijeron, en La Paso me dijeron, tiene el mérito de llevarse bien tanto con Horacio como con Gabriela. Es así. Sí. No soy el único, pero efectivamente. Por eso salió sano de esa parte. Tengo muy buena relación con ambos. Algunos quedaron dañados. Bueno, vamos a un corte. Rapidito, Sí. ya volvemos con más Criaturas Salvajes.